Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 263 cápsulas cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando. Y antes que nada agradeciendo a las cerca de 90 personas que nos acompañaron el día de ayer en nuestra plática el fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad. Quedaron muchas preguntas en el tintero, pero sin duda es un tema muy interesante que me gustaría complementar en esta cápsula. Ayer hablábamos de que pues los 4 sexenios anteriores, hace 25 años, de que no hay una política pública estratégica en materia de seguridad, y prueba de ello es que los niveles de delincuencia y de violencia no solamente no han disminuido, sino han aumentado, y vean cómo se enraizó el crimen organizado en México desde pues, prácticamente desde Vicente Fox a la fecha, no por la inacción del Estado, sino por la complicidad. Muchos políticos, empresarios, están coludidos con los grupos del crimen organizado, y eso lo único que fomentó es que estos grupos delincuenciales se enraizaran en nuestro país, se apoderaran de territorios, y prueba de ello es lo que ha pasado, esa punta del iceberg del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde pues es prácticamente una pequeña muestra de todo lo que ha pasado en estas 2 décadas en México, donde no ha habido una política pública estratégica para combatir frontalmente al crimen organizado y también al crimen común, los delitos del orden común. Y precisamente en nuestra plática del día de ayer comentábamos algunos de los aspectos que hacen que las políticas públicas, no solamente en México, sino en Latinoamérica, hayan fracasado. Y platicábamos de que una de ellas es que la política de armas, ¿no? ¿Cómo es posible que desde hace décadas se estén llegando esas armas de Estados Unidos a México y de otras partes a los grupos del crimen organizado? ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno no se ha preocupado desde hace décadas en impedir que esas armas lleguen a manos de la delincuencia común y organizada, ¿no? Incluso hasta armas de alto calibre, armas de calibre militar, han llegado a manos de los criminales. ¿Y dónde está entonces la política pública del gobierno federal para impedir el ingreso de esas armas por las fronteras, ¿no? Entonces vean cómo todo se va acomodando y evidencia una franca complicidad y corrupción de funcionarios del gobierno federal que dejan ingresar estas armas, y lo han hecho desde hace décadas, ¿no? Igualmente comentábamos la política de drogas, ¿no? ¿Cómo es posible que drogas salgan de aquí de México o lleguen de Colombia o de otras partes de Sudamérica a México y de México a Estados Unidos? No se supone que hay políticas definidas para el combate, para el ingreso de fentanil o de drogas. ¿Cómo es posible que entren esos insumos para la fabricación de narcóticos? Pues también se permea las fronteras y pasan libremente estos productos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos 4 décadas de fallidas para impedir tanto el ingreso de drogas como el ingreso de armas, ¿no? Ayer precisamente lo comentábamos, ¿no? También otra situación que evidencia una política pública fallida es que al interior de las policías, sobre todo municipales, pues no se ha hecho lo suficiente para combatir la corrupción dentro de los mismos cuerpos policíacos. ¿Cómo es posible que se pretenda combatir al crimen, por ejemplo, las autoridades municipales de Teuchitlán, si estas están coludidas, si la gente de ese lugar conoce, o porque es más que evidente que supieron del movimiento que sucedía en este rancho y nada dijeron, ¿no? No reportaron las autoridades, o a lo mejor si lo hicieron, la autoridad no hizo caso,
Aquí queda en evidencia las autoridades municipales y estatales en ese estado y cómo pretender que las policías combatan al crimen si están infiltradas igualmente por el crimen, ¿no? Entonces eso también evidencia una falta de política pública en esa materia. Y también habíamos comentado que el propio sistema de justicia penal también se creó muchas expectativas en ello. Hemos visto que simple y sencillamente no ha funcionado como sistema, no escarmienta al que comete el delito de ninguna manera y se repiten se reincide en los delitos, ¿no? Entonces, tanto la política del sistema penal como el penitenciario, pues francamente también han fallado porque no hay ningún tipo de escarmiento para quienes cometen el ilícito. Prácticamente las personas que han cometido muchos delitos enfrentan la deficiencia del Ministerio Público y salen, es más fácil que salgan como hacer un pastel en nuestro horno, ¿no? Mientras que la víctima tiene que pasar muchísimas procedimientos tortuosos ante el Ministerio Público para hacer valer sus derechos, ¿no? Más fácil defender a quien cometió el ilícito que a quien fue víctima del delito, y eso hace que se desequilibren ambos derechos y finalmente la puerta giratoria y el periodo ventana entre cambios de sistema se extendió más de lo debido. Se decía que este periodo ventana iba a tardar 3-4 años, ¿no? Se ha extendido más, ha dado de sí este sistema y pues francamente en lo particular yo pienso que no ha funcionado, ¿no? No ha funcionado este nuevo sistema. Prueba de ello es que se tuvo que hacer la reforma judicial, pero ni la reforma judicial garantiza que esto vaya a cambiar, de que haya jueces más responsables, más garantes de los derechos de las partes, respetuosos de la Constitución, de los derechos humanos y también de los derechos que se establecen en el artículo 20 constitucional, de la víctima y del imputado. Entonces, estamos viendo que también el propio sistema de justicia está fallando y también el Poder Judicial interviene como parte de estas políticas públicas, pero pues también por aquí entra el delincuente y por aquí sale con la mayor facilidad, reincide en el delito y el mayor afectado es la víctima. La víctima siempre paga los platos rotos y esto lo estamos viendo pues evidentemente con la actuación ineficiente y en muchas ocasiones hasta omisiva del Ministerio Público en la actualidad. No se supone que todo eso iba a cambiar, no se supone que para eso nos vendieron este nuevo sistema híbrido, y incluso yo lo he comentado con otros colegas de otros países, de Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, que tienen ese mismo sistema, pues tienen el mismo desorden, la misma violencia y la misma incidencia de delitos graves que tenemos en México. Esto sí que es un problema sistémico y a alguien le está conviniendo que tengamos este desorden en Latinoamérica y en México. Desafortunadamente, pues eso también evidencia una política pública fallida en México y en Latinoamérica. Y finalmente, también comentamos en nuestra plática del día de ayer de que pues los gobiernos tienen que aplicar preferentemente medidas de prevención, intervención social del delito para con los niños, jóvenes, alejarlos de la droga, de las armas, de los vicios, de la ociosidad, para que hagan deporte, se eduquen, es importante que reciban becas, porque no, está bien, un ambiente sano, espacios públicos donde puedan divertirse, hacer deporte, en la medida que el gobierno a través de esas medidas de intervención social aleje a los niños y a los jóvenes de ser proclives contra el delito, pues estarán funcionando estas medidas de prevención. Siempre será mejor prevenir futuros delincuentes y futuros delitos que remediarlos, como es lo que ha estado pasando, ¿no? Nos quejamos que ya sucedió este delito, que ya se cometió este feminicidio, lo que pasó, por ejemplo, en el tema de los desaparecidos. ¿Por qué no mejor evitarlo, no? ¿Por qué mejor
evitar la incidencia de esos delitos y no tratar de remediarlos cuando ya sucedió. Pero desafortunadamente la mayor parte de las medidas de política criminal están enfocadas a la represión y la contención solamente. Más policías, más cámaras de videovigilancia, más operativos, más patrullas, pero eso solamente va a ser una contención momentánea, porque de sí no va a resolver absolutamente nada, porque las medidas preventivas, que son de mediano y largo plazo, son las únicas que van a resolver el problema y las que van a bajar el índice de criminalidad. Y si estamos viendo exactamente lo contrario, de que no se reducen y al contrario se exacerban el fenómeno de delincuencia y de violencia, pues esto quiere decir que los gobiernos anteriores no han hecho caso, o no han hecho, más bien dicho, alguna estrategia para que funcionen estas medidas de prevención. No, ayer lo mencionábamos, por mucho que se critique el modelo de Nayib Bukele, que puede ser que no tenga efectos duraderos, ha sido ejemplo de estas medidas de contención del delito, que les ha servido en ese país. Y yo creo que la crítica que se hace a México es más que fundada, porque pues desafortunadamente si el crimen y el gobierno, la autoridad están coludidas, es lo mismo, pues cómo vamos a esperar a que se desciendan los niveles de criminalidad. Es prácticamente imposible, ¿no? No hay políticas serias y por eso es que no se ha resuelto el problema en décadas. ¿Por qué? Porque pues se ha estado fomentando y solapando la presencia de estos criminales en territorio mexicano, en nuestro territorio. Y lo mismo pasó en Colombia hace algunas décadas, etcétera, y pues todo desemboca en el tema pues escandaloso del caso de Teuchitlán, ¿no? Que no son otra cosa más que la punta del iceberg de todo lo que los gobiernos han solapado durante décadas y que ahora pues ya viene haciendo una crisis tremenda. Y también la sociedad se ha ido acostumbrando a vivir entre la violencia, a vivir entre la criminalidad, cuando no debiera de ser, debiera de exigir, y además de que la sociedad debe de participar activamente para que esas políticas públicas funcionen, ¿no? Para que también la prevención esté desde nuestras comunidades, desde nuestras familias, desde el núcleo social, y eso obviamente los resultados que estemos haciendo hoy los veremos en el futuro, ¿no? En el mediano y largo plazo, porque si no lo vemos así, pues quiere decir que habrán fracasado totalmente estas medidas de política criminal. Pero bueno, pues agradeciendo a todos los que nos acompañaron en esa plática muy productiva. Y quisiera yo terminar esta microcápsula haciendo una alerta a todos los que nos están viendo de que desafortunadamente YouTube ha estado promocionando y anunciando claros fraudes financieros, negocios de un origen totalmente desconocido, donde invitan a invertir a la gente. Recuerden, para que una empresa o persona física haga operaciones de carácter financiero, pida recursos del público y los pueda manejar, tiene que tener una autorización de la Comisión Bancaria, y esta debe de ser mostrada a las redes, al operador de YouTube, para que pueda anunciarse. Es un requisito que establece la ley, pero yo haciendo un monitoreo, prácticamente el 98% de los anuncios que salen frecuentemente en las redes y sobre todo en YouTube son falsos, son fraudes descarados, a la vista de todo el público, invitándoles a que estén alertas con sus familiares. Todos estos anuncios que se publican y se difunden en esta plataforma pues son un fraude, ¿no? Solapado por quienes administran esa red y además por la propia autoridad. Hay que tener muchísimo cuidado. Generalmente se anuncian como una manera de ganar fácil y rápido dinero, cosa que pues no es cierta, y hay que tener cuidado con nuestro patrimonio. Veo que esto está proliferando
por doquier, sin ninguna regulación. Vean cómo las políticas también ahí están fallidas. Empresas y personas físicas se anuncian y no hay ninguna política pública que impida que esto suceda, y además que se fomenta este tipo de fraudes en las redes. Hay que tener muchísimo cuidado y evitar caer en estas pseudo financieras y además también en productos de trading que pues la gente ni le entiende, y el caso es que ahí va y invierte su dinero. Es muy muy peligroso, muy riesgoso esto, y esto se está haciendo a través de las redes sociales, sobre todo en YouTube. Pues bien, agradezco infinitamente a quienes nos están viendo y escuchando en esta cápsula, espero la puedan compartir. Saludos al mi colega Mario Valls, gracias, qué bueno que nos estás viendo. Saludos a Keiko, muchas gracias, allá desde, espérame tantito, desde Lima, Perú, gracias. La licenciada Macrina, gracias, que también nos está viendo aquí en Puebla. Pues que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima.